No hay duda que nos estamos gozando esta semana de consagración titulada La Gran Esperanza. Nuestro deseo y oración es que te encuentres bien al lado de tus seres queridos y amigos. La reflexión para este día, hermanos, se titula La importancia de decidir hoy. Vamos al texto, Hechos 22:16. Hechos 22:16. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Queridos hermanos, estas palabras forman parte de la primera vez que Pablo relata su conversión. Ya tenía un recorrido trazado como cristiano. Sin embargo, no siempre fue así. La Biblia no oculta nada del pasado de Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso. ¿Esto es algo bueno o malo? Buenísimo. Si alguien con un pasado como el de Pablo pudo ser hallado por Cristo, hay esperanza para nosotros. Vamos al desarrollo de este tema. El primer cristiano en el Nuevo Testamento en morir por su fe se llama Esteban. Fue uno de los primeros diáconos, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre de buen testimonio y de mucha sabiduría, dice Hechos capítulo 6. La influencia de Esteban y los diáconos era de reconocida importancia por la comunidad en Jerusalén. Incluso la Biblia dice que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Sin embargo, Saulo estuvo involucrado en la muerte de Esteban. No fue un mero espectador, más bien con la autoridad que le concedían a él, el Sanedrín, supervisó y aprobó la muerte de Esteban. Queridos hermanos, queridos amigos, la descripción de lo que sigue en la vida de Saulo puede hacer que surjan escalofríos en tu espalda. Vamos al relato. Vamos a Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 3. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía a la cárcel. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, dice la palabra, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo maltrataba, atacaba y destruía a cuanto cristiano pudiera apresar. Hasta ese momento el radio de acción de Saulo se había restringido a Jerusalén y a sus alrededores. Pero ¿tú crees que un hombre así se conforma con eso? Eso no le bastaba a Saulo. Veamos lo que dice Hechos 9, 1 y 2. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió carta de extradición para la sinagoga de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres y mujeres. Damasco se hallaba a unos 225 kilómetros al norte de Jerusalén. Era un viaje cansador, era una larga distancia. Sin embargo, sus amenazas y ansias de muerte hacia los cristianos eran el combustible más que suficiente para Saulo de Tarso. Él era un hombre convencido y determinado en destruir a la iglesia cristiana. ¡Qué historia! ¡Qué referencias! Es muy tentador tratar de ocultar un pasado de esa naturaleza. De seguro si tú y yo lo tuviéramos, no quisiéramos que se dijera eso. Cristo sale al encuentro de Saulo. Y camino a Damasco todo cambió para este perseguidor de la iglesia. Veamos el versículo en pantalla, Hechos 9, 4 al 6. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Entonces la palabra dice que Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en la ciudad de Damasco. En esa ciudad, dice la palabra, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hay una pregunta que podemos formularnos. ¿En qué habrá pensado Saulo en esas 72 horas? Quien perseguía había salido a su encuentro con poder. Todo lo que alguna vez consideró correcto estaba siendo desafiado por el encuentro que tuvo con Jesús. Jesús existía, era real.
desaprobaba su accionar. ¿Qué cosas habrán pasado por la mente de Saulo esos 3 días? Dios no permitiría que transcurrieran más que 3 días. Pensar demasiado en sus errores en el pasado no podía extenderse para siempre, ni tampoco le haría bien a Saulo. Con esto en mente, el Señor envía a Ananías, un discípulo que vivía en Damasco. Él debía visitar a Saulo. ¿Te imaginas visitar al perseguidor de los cristianos? Él tenía que visitarlo para que recuperara la vista y se preparara para ser un instrumento valioso en las manos de Dios. ¿Cómo habrá recibido esta tarea el discípulo de Ananías? El discípulo Ananías. Al menos tuvo un pequeño reparo, un reparo que fue contestado de inmediato. Leamos la palabra de Dios en Hechos 9, 13 al 15. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Ve, porque instrumento me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Esto fue suficiente para Ananías. ¿Quién era él para darle más credibilidad a la reputación de Saulo que la apreciación de Dios respecto a él? Cualquiera haya sido la reputación de Saulo, su pasado, sus acciones, la orden del Señor bastó para que Ananías obedeciera. Lo primero que le dice a Saulo, en el versículo 17, hermano, quien hace poco perseguía y mataba a los cristianos, hermano, así es. Cuando Dios nos declara dignos de estar en su presencia, cuando Dios nos declara dignos de servirlo, de ser transformados por Él, ya somos parte de su familia, somos hijos de Dios y cada cristiano es nuestro hermano y hermana. Ananías entendió esto y para él fue suficiente. Pero ¿qué de Saulo? El capítulo 9 nos indica que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió la vista al instante. Y levantándose, dice la palabra, en el versículo 18, dice que fue bautizado. Sin embargo, pareciera que Saulo tenía una duda que luego él mismo comparte con nosotros. En Hechos 22 hallamos algo más que Ananías debió decirle a Saulo. Debe haber marcado una gran diferencia para él, ya que cuando narra por primera vez su conversión, incluye estas palabras. Hechos 22, 16. Vamos a leerlo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Queridos hermanos, para terminar, algo vio Ananías en la mirada de Saulo. Pudo ver a un hombre que todavía luchaba con su pasado, con la reputación que él mismo se había forjado, que él mismo había construido. ¿Por qué te detienes? Yo te pregunto hoy en este día, ¿por qué te detienes? ¿Por qué? ¿Es suficiente un pasado de errores y de incluso ataques en contra de Dios para no poder acercarnos a Él? Tal vez por un momento esa idea se cruzó por la mente de Saulo. Con profunda convicción, Ananías profirió esta pregunta y lo llamó a la acción. ¿Tenía razones Saulo de detenerse? Sí. ¿Eran suficientes para quedar fuera del alcance de la gracia de Dios de Cristo Jesús? No. Su pasado le generaría de seguro algún problema en su ministerio como discípulo de Jesús. En un plano realista y humano, probablemente. Pero querido hermano, querido amigo, cada uno de estos ¿por qué? ¿Le impedía levantarse, bautizarse y comenzar una vida nueva? Por intermedio de Ananías, Dios le confirmó a Saulo que no. Claro que no. Yo quiero hacerte un llamado en este día. Podemos tener muchas razones para acercarnos a Jesús y para detenernos justo antes de entregarle nuestra vida. ¿Por qué te detienes? Puedes tener una lista y muy convincente. Sin embargo, tal como Dios ve las cosas, una lista de por qué no impide que su gracia te alcance y que puedas levantarte, bautizarte, lavar tus pecados, invocando su nombre. Querido amigo, querido hermano, Dios invitó a Saulo y él aceptó. Hoy Dios te invita a ti. ¿Aceptarás? ¿Dejarás tus por qué
a los pies de Jesús. Levántate, bautízate. El perdón y la gracia de Dios lo hacen posible. Yo quiero orar por ti este día, para que tú puedas entregar tu vida a Cristo Jesús, para que tú puedas sellar un pacto de amor con Él a través del santo bautismo. Entrégale tu vida a Cristo. Cristo puede tomar tu vida de pecado y transformarla y hacerla de bendición para tu familia, la iglesia y la sociedad. Para Dios, nada es imposible. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque la Biblia registra las cosas buenas y malas, Señor, de tus hijos. Gracias, Padre, porque podemos ver una conversión impresionante, increíble en la vida de Saulo de Tarso, Señor. Él perseguía y mataba a los cristianos, pero un día se encontró contigo y esa luz lo arrojó del caballo. Es posible, Señor, que no sea una luz literal para nosotros, pero hoy hemos recibido la luz de tu palabra, Señor, y nos dice que no hay excusas, Señor. No existen por qué, aunque pueden afectarnos. Gracias, Padre, porque esas cosas no son barreras para ir a ti, Señor. Es posible que hoy esté orando, Padre, por personas que tienen diferentes luchas, diferentes dificultades y que tengan diferentes experiencias espirituales para ir a ti. Pero, Padre, que podamos escuchar tu voz, que podamos obedecer tu voz, Señor, como Saulo de Tarso. Que nada nos detenga, que podamos levantarnos, que podamos ir a ti, Señor, y rendir nuestra vida a través del santo bautismo. Y así, Padre, podamos recibir el perdón de los pecados y podamos ser llenos de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Bendice cada persona, bendice cada hogar, cada familia, cada padre, cada madre, cada maestro, cada alumno, cada hermano en la fe, Señor, que está viendo este programa, cada amigo. Sé con ellos, mi Dios. Los ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano.